distintas generaciones de venezolanos vivieron ese proceso de cuestionamiento al totalitarismo, cuando Teodoro, de manera brillante, a principios de los 70, desnuda el totalitarismo soviético. Casi 40 años antes, 35 años antes, ya lo había hecho Rómulo Betancourt con sus deslindes severos ante el Partido Comunista. Acción Democrática no vivió ese proceso porque ya lo había definido antes de su fundación. La clarificación de Betancourt frente al totalitarismo soviético, su severa crítica al comunismo, sin ponerle adjetivo al comunismo, sin andar con rodeo, le valió todo una reacción dura, casi que en el orden de lo imperdonable. Está bien que se vea que es el De los programa, comunistas, no sé yo, y a lo mejor una cuestión. Que de allí en adelante lo vieron como un gran enemigo, solo porque había puesto en evidencia lo que nadie desde el sector de la defensa de los desamparados, de los pobres, de los pueblos olvidados, de las injusticias, había hecho. Cuestionamientos desde Latinoamérica al comunismo hasta entonces habían sido hechos solo por la derecha. Y en ese sentido, esos cuestionamientos más bien le otorgaban, irónicamente hablando, prestigio al Partido Comunista. Entonces, ese sentimiento de irritación que llegó hasta el odio contra Betancourt por parte del comunismo criollo era la indignación de que cualquiera, entre comillas, simplemente venezolano y un muchacho, se había atrevido a cuestionar a su alta jerarquía allá en Moscú. Cuestión que haría 35, 37 años después Teodoro, y la reacción frente a Teodoro fue distinta. Ya el comunismo soviético estaba tan desprestigiado, ya era tan evidente y notorio lo que se observaba en las esferas políticas del mundo, lo que la historiografía revelaba, que no había lugar para desplantes y para reacciones de indignación frente a lo que era obvio. Lo que ocurre es que Betancourt lo denunció cuando solo ojos de profunda penetración lo podían percibir.
y terminó recibiendo como penitencia de quienes no fueron capaces de defender el totalitarismo soviético, sino simplemente de atacar al mensajero, terminó recibiendo aquellas consignas de representantes del imperialismo y todas estas cosas. La construcción del ideario democrático la arquitectura conceptual de la democracia sintetizada en la libertad de expresión, en la libertad de asociación, en la libertad de elección, a lo que Rómulo agregaría un elemento inédito en la concepción político-partidista en América Latina, el policlasismo. Eran sin duda rutas ideológicas que definían una travesía muy distinta de la del totalitarismo soviético, cuyas fealdades quedaban disfrazadas y ocultas ante muchas sociedades, entre ellas los pueblos latinoamericanos, por estar estos tan repugnantemente explotados y en penitencia bajo gobiernos espantosos de dictadores y de sátrapas, frente a dictaduras militares tan horrendas, frente a regímenes de tanta injusticia. El planteamiento soviético no llegó a percibirse nunca como una amenaza tan grande, porque en fin de cuentas era una afrenta contra esas oligarquías y esas dictaduras que explotaban espantosamente América Latina. Es decir, no había razón para tenerle tanta antipatía entonces, cuando ya de suyo estaban tan lacerados por unos gobernantes de tan mala presentación. Me comentan que en una entrevista que sostuvieron en Pacairigua, se llamaba así la casa de Betancourt. La casa de Rómulo, sí. Aquí está Pacairigua. En una entrevista que sostuvieron Teodoro, Petkov, Freddy Muñoz, Germán Layret, me falta uno. Hablando de ideología, uno de los fundadores del MAS con más perfil ideológico en su laboriosidad. Eso fue hacia ese tiempo, previo a la fundación del MAS, o en los momentos de la fundación del MAS, fueron a visitar a Betancourt. Y Betancourt le expresaba sus felicitaciones por esos trabajos tan valientes, además, porque no solamente el valor intelectual y el valor político, sino la valentía, porque quien osara
decir aquello se veía que se enfrentaba a todo. El castigo era el desprestigio, la difamación, revisionista, vendido. No solo Es decir, eso. bueno, Había Guerra Fría, te podían matar. Ese es el castigo. Sí. Es decir, el mismo con el que habían condenado a Betancourt 40 años antes por haberse deslindado de ellos. Yeah. Y me comentan que en esa entrevista Betancourt lo felicitó muy cálidamente y tal. Y tuvieron una conversación muy afectuosa. Me comentan incluso que Betancourt no le decían ni Petkov ni Teodoro, sino Catire. Y que llegaron a tener un tratamiento, o tenían más afectuoso y cálido que el que nadie pudiera sospechar. Que Betancourt le planteó a los muchachos, como él le decía. Bueno, después de felicitarlo, el mismo Teodoro le dijo, bueno, presidente, usted sabe lo que esto cuesta porque usted lo hizo décadas antes ya. Y el propio Betancourt le planteó, bueno chicos, pero ¿y por qué no mataste algo así en ese criollismo de Betancourt que buscaba simplificar las cosas con figuras? Y le dijo, bueno chicos, pero ustedes mataron el tigre y le tienen miedo al cuero ahora. ¿Cómo es eso? Bueno, porque tratan de mantener siempre, de seguirles mandando un mensaje a aquellos con quienes ustedes están deslindando. ¿Para qué le vas a poner movimiento al socialismo? Quítaselo de una vez si tú sabes que es la misma cosa. Algo así. No me acuerdo cómo era la anécdota original de que me lo refirió. Pero recuerdo el pasaje de esta entrevista, en tanto y en cuanto viene como anillo al dedo al hecho de que la Venezuela moderna, la Venezuela contemporánea, en distintos momentos ha habido muy serios pronunciamientos, muy serios y severos pronunciamientos, no solamente contra la opresión, las dictaduras, las barbaries hechas gobiernos en nuestra América Latina y particularmente en Venezuela, sino también contra los modelos de opresión externa, sistematizadas o ejemplificadas en el totalitarismo soviético, en el imperialismo norteamericano. En Venezuela, en muchas ocasiones y de manera recurrente, Oscar, se han presentado manifestaciones muy serias de alerta y de pasando por Carlos Rangel y de defensa, chicos, y de defensa frente a estos circuitos cerrados, a estos modelos dogmáticos de concepción de la política, como lo fue por tanto tiempo ese modelo que no precisamente nació en la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una consecuencia de eso, pero el modelo estalinista fue terrible para organizar las sociedades, y se convirtió de un modo de gobierno que lo era en la Unión Soviética, de un modo de gobierno que después lo fue con las naciones que estaban en la órbita de la Unión República Socialista Soviética durante la Guerra Fría. Además de ser un modo de gobierno, se convirtió en un modelo de partido, sí, y en una especie de tipo ideal de cómo debían ser las organizaciones políticas. Y el Partido Comunista pues lo exportó como modelo, y todo iba en el paquete. No solo venían las maravillosas, luminosas reflexiones de Marx,
que han sido la base de un importante progreso en las luchas políticas, particularmente del siglo XX, sino que en el paquete venía también el modelo estalinista. El partido bolchevique. Entonces, venía por una parte, era un trípode, venían las reflexiones de Carlos Marx, permíteme decirlo desde mi percepción, la parte luminosa, la parte inspiradora, la parte sustantiva, venía el modelo organizativo, el leninismo, que luego en Acción Democrática quedó pegado como la uña al cuero en el modelo eufemísticamente llamado del centralismo democrático, que no era más que el leninismo puro. Y venía la tercera pata del trípode, además el modelo organizativo del leninismo, venía el veneno, el estalinismo, que es a lo que de manera contundente Petkov destroza en esos libros. Entonces siempre hemos tenido en Venezuela reacciones muy claras frente a estos tipos de fenómenos y frente al imperialismo norteamericano. Solo que los desmanes del imperialismo norteamericano fueron tan terribles en nuestro continente, empezando con lo del Canal de Panamá, las invasiones a Nicaragua, para hablar de principios del siglo XX. Y lo demás es historia, ¿no? Después, hasta con Reagan, después cuando se suponía calmada la Guerra Fría y Ronald Reagan invade Granada y arremete la lucha contra Nicaragua de nuevo, pero habiendo tenido tan cerca este monstruo, entonces siempre fue muy popular y justificadamente popular, necesariamente popular, porque era una reacción sincera de las mayorías, la aversión y la indignación contra el imperialismo norteamericano. Y teniendo tan distante, siendo solamente un modelo en el papel, un proyecto, puesto que no se había configurado ningún régimen comunista en América Latina, teniéndolo tan distante, siendo un asunto, entre comillas, de los europeos, entre comillas, pues el estalinismo y el totalitarismo soviético era visto como algo distante. Quizás por eso tampoco despertó ninguna animadversión, era solo un problema teórico, entre comillas, al que Teodoro Petkov pone en su justo sitio. Hoy día, bajo diferentes presentaciones, bajo distintas presentaciones y con lenguajes fingidos, se van renovando las fuerzas de los movimientos totalitarios. Yo recuerdo cuando Hugo Chávez propuso el modelo de partido único. No sé si ustedes lo recuerdan, que hablando de aragüeños, que el Podemos, para entonces promovido por Hidalgo Bolívar, por Ismael García, por Martínez, en la fundación de ese partido, de esa disidencia del MAS. Recuerdo que el Podemos le dijo: bueno, presidente, nosotros somos leales a ustedes, somos del polo patriótico, pero partido único no. Nosotros tenemos otra configuración. Y recuerdo que los compañeros del MEP, del Movimiento Electoral del Pueblo, le dijeron, más o menos en el mismo lenguaje: vente con nosotros
vivimos para su proyecto, que es justo, etcétera. Pero Partido Único no. Y más fuerte todavía fue la voz del Partido Comunista de Venezuela, que le expresó nítidamente: no, presidente, nosotros somos el Partido Comunista, nosotros tenemos nuestro ideario, nuestras plataformas, estamos llenos de historia, de lucha, pero nosotros somos un partido firme y leal, cuente con nosotros, pero Partido Único no. Bueno, eso fue una llamada de atención muy fuerte a las pretensiones que para algunos de nosotros eran visibles, pero para otros, hipnotizados por el encanto, por el magnetismo y por las posibilidades que Chávez ofrecía de enfrentar realmente los intereses creados, las oligarquías financieras, los poderes establecidos, pues entonces aquellos no querían verlo, no lo veían como algo que sí, como algo, digamos, que no era tan cuestionable, era simplemente algo táctico, momentáneo, era algo para fomentar la unidad, la cohesión, no era tan grave. Y desde la oposición las críticas fueron todavía, pues, eran menos acomodadas, con menor cortesía, más bien aprovecharon el planteamiento para tratar de, entre comillas, desenmascarar, pues decir, advertir que había tardado mucho en plantearlo, más bien, que había tardado mucho. Y entonces advirtieron desde la oposición, estamos en Timotes, ¿no? Sí. Advirtieron desde la oposición que eso era un preludio, un anuncio de los riesgos que Venezuela se le traería a este presidente a la libertad de asociación. Que el Partido Único que anunciaba no era el Partido Único Socialista, sino el Partido Único para Venezuela, que no habría más. Y hubo gritos duros contra ese proyecto de Chávez desde lo que en ese entonces eran los partidos de oposición. Y algunos sin razonamiento de por medio, sino simplemente llegando a la conclusión, decían: se fijan que es un dictador, se fijan tal cosa. Es decir, la oposición fue incuestionablemente crítica de parte de la oposición, porque eso acabaría con la libertad de expresión, con los pilares que antes dije, con la libertad de asociación, con el libre juego democrático. Y con los partidos, que son los que controlan. Por eso, claro, al acabar con los partidos, la figura del Partido Único acabaría con eso, pues, porque acaba con los partidos. Lo curioso, comentabas hace unos minutos, que en estos días y en estos tiempos ahora ese tema ha regresado bajo nuevos empaques, bajo nuevas presentaciones. La multa. Claro que es el tema que desde la época de la Coordinadora Democrática, con el pretexto, utilizando como excusa el estado de necesidad en que se encuentra el país de salir de estos gobiernos. Digo de estos porque es un planteamiento que se ha hecho recurrente en cada una de las últimas elecciones. Entonces se emplea como argumento la necesidad de la unidad. Y la unidad se entiende no como coincidencia de propósitos, no como convergencia programática, no como una alianza política con arreglo a fines, sino que la unidad se entiende como subsumirse como mimetizarse en las instrucciones, en los lineamientos de los directivos de esa mesa de la unidad y ahora de esta plataforma unitaria. Entonces, quien no esté acorde con sus planteamientos es simplemente un divisionista que es, hablando en términos de símiles narrativos, de analogías narrativos, ese divisionista
es para lo que los soviéticos eran los revisionistas. Es decir, simplemente un eufemismo de traidor. En la izquierda traidor a la patria, Claro. en la mesa de la unidad traidor a la Entonces el democracia. revisionismo era una traición al planteamiento ortodoxo y el divisionismo es una traición a la oposición. Son modalidades narrativas que expresan el apetito insaciable de los espíritus totalitarios. La obsesión por el control absoluto de las acciones políticas y de las decisiones políticas. Este planteamiento, entre comillas, unitario, solo pretende borrar del mapa cualquier expresión que se distancie de sus consideraciones. Bueno, y ha sido alimentado, ha tenido un nutriente extraordinario en el modelo de polarización extrema. Es decir, tiene el beneficio en la imagen. Nosotros somos los más vehementes contra el gobierno, nosotros somos los más activos y contra el chavismo, e incluso nuestra prueba, nuestra demostración es que incluso apelado a la violencia, golpes de Estado, hemos hecho el carbonazo, hemos hecho el paro petrolero, hemos promovido la abstención, Hemos puesto sangre en la calle. Hemos puesto sangre en las calles. Entonces, ¿cómo no va a creerse que nosotros somos los que merecemos manejar la brújula de la oposición y ser quienes definamos la unidad? Pero ese planteamiento unitario, como antes expresé, no es una coincidencia con arreglo a fines, no es una asociación definida por propósito, no es un planteamiento de convergencia programática, no. Es simplemente un planteamiento de subalternidad. Aquí está un cogollo, aquí está el mandato único. Mira, yo particularmente, dentro de estas consideraciones de protesta, porque son estas reflexiones contra el pensamiento totalitario, contra esa manera edulcorada de querer proscribir el debate, de querer cancelar el análisis de las situaciones históricas y políticas y simplemente arreglarse y adaptarse a lo que la jefatura de turno ordene. Dentro de estas capas, ¿no?, de consideraciones así sueltas, yo lo he podido vivir en los últimos años, casi que año tras año. Yo recuerdo el año 1999, cuando fuimos a la Asamblea Nacional Constituyente. Mayo nunca propuso una asamblea constituyente. Siempre me pareció... Ya sabíamos lo que venía. A mí simplemente me pareció innecesaria. Yo no la satanizaba, y tampoco avisoré, te confieso, tampoco vislumbré que de ella fuese a emerger nada inconveniente. Simplemente me parecía un exceso, como siempre, las narrativas excesivas, hiperbólicas, las narrativas superlativas, el plantear el todo o nada, pues tienen una gran ventaja comunicacional, que transmiten una especie de espíritu resuelto, transmiten un modo de compromiso profundo, transmiten una apariencia de tratar esto radicalmente desde sus raíces. Llegó la obra mesiánica. Sí, entonces el planteamiento superlativo, el maximalismo en la política rinde frutos extraordinarios desde el punto de vista de la sugestión, de la captación masiva de gente. Entonces el presidente Chávez, en su planteamiento constituyente, tuvo un éxito extraordinario. Yo diría que tuvo un éxito equiparable a su éxito electoral previo cuando ganó la presidencia, porque en el fondo en los sectores de
trabajadores, de empleados públicos, en los jóvenes, en la gente comprometida políticamente con el cambio. Era como una especie de ratificación. Oye, te fijas, no perdimos el voto, ganamos con Chávez y además ahora está demostrando que sí va a ser un cambio radical. Es decir, era una ratificación de las razones por las cuales mucha gente había ido a votar. Es decir, de tal manera que me pareció que, y siempre lo consideré así y no me retracto, lo sigo considerando así, creo que era la continuación lógica de una línea política en la que él buscaba, primero, definir su compromiso de cambio y segundo, establecer su territorio. Es decir, yo represento al cambio radical, yo represento el cambio de verdad, no el cambio a medias, entre comillas. Yo no es maquillaje. Exacto, yo no era partidario de la constituyente, simplemente no me parecía necesaria. No me oponía, pero no me parecía necesaria. Yo creía y creo que la constitución de 1961, que había representado, era la constitución de más larga vigencia en la historia de Venezuela, de excelentes resultados, había logrado la convivencia entre los partidos que jamás se pudo lograr en la historia de la Venezuela independiente. La confrontación entre oligarcas y liberales llegó a la guerra federal, y la confrontación entre líderes del mismo partido, vamos a llamarlo patriota, que no estaba conformado todavía los partidos como tales, pero eran los patriotas contra los godos. Bueno, estos mismos patriotas que emanciparon al país, que independizaron al país, fueron portadores de guerras y de confrontaciones terribles. Y el siglo XIX, 85 años de ese siglo, fueron masacres, verdaderas carnicerías, que nuestros historiadores en ese lenguaje popéyico presentaron como revoluciones, y no fueron sino vulgares carnicerías que fueron acabando con este país, hasta que el general Gómez, por allá en 1903 en Ciudad Bolívar, le puso fin a esa guachafita, ¿no? Con su servicio nunca valorado al general Castro, cuando se puso el mismo Gómez al frente de enfrentar la revolución libertadora, que le costó un tiro en una pierna que un poco no le hizo perder la pierna a Gómez. Bueno, lo cierto es que nunca se había logrado convivencia entre partidos políticos en Venezuela. Nunca habíamos tenido alternabilidad pacífica en Venezuela. Y la Constitución del 61 en el terreno político lo logró. Y como buena heredera de la Constitución del 47, convirtió los viejos derechos individuales del liberalismo clásico, los convirtió en derechos sociales y condujo pues la masificación de la educación, la construcción de los hospitales, la vialidad pública, la electrificación del país, la vigilancia permanente de los gastos de inversión sobre los gastos corrientes. Pero esa Constitución del 61 requería, como toda obra humana, es decir, toda obra humana es perfectible. Ya la Venezuela de 1985, 86 no es la Venezuela de 1959. Es decir, la misma Constitución que había permitido y que había dado impulso a la organización de los partidos, a que los partidos que habían sido proscritos por las dictaduras fuesen ahora instituciones públicas consideradas así por la Constitución una democracia de partidos. Bueno, pero aquel aliento que se le dio a los partidos políticos, completamente distinto, por cierto, a las tesis estalinistas que hemos venido, a las que nos hemos venido refiriendo. Es decir, que las protestas y el deslinde de Betancur a finales de los años 30 no fueron simplemente reflexiones gaseosas, fueron luego recogidas en la Constitución del 47 y en la del 61, fomentando en Venezuela el pluripartidismo y es decir, que es el antídoto contra el pensamiento único y el totalitarismo.
Pero el poder que aquellos partidos habían adquirido había generado también vicios y excesos. Los cogollos, la elección por listas, que se convirtió en un momento en una fingida elección, porque en el fondo era una elección de segundo grado, es decir, Claro. ya las organizaciones políticas habían elegido previamente a quienes iban a salir. Total que bajo la concentración de las decisiones en la dirección nacional de los partidos, bien fuese el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática o el Directorio Nacional de COPEI, es decir, en el fondo eran los que tomaban las decisiones. Bueno, y hago estos señalamientos para afirmar que la búsqueda de la elección uninominal, la búsqueda de fortalecer la descentralización y crear verdaderos polos de desarrollo político regional, que son sin duda alguna un gran contribuyente y un detonante de los polos de desarrollo económico. Bueno, yo pensé con serenidad que esas reformas a la Constitución eran necesarias y luchaba con las reformas a la Constitución, pero habida cuenta que el presidente Chávez de forma contundente había logrado imponer el escenario de la constituyente, yo me dije a mí mismo, bueno, entonces este es el escenario para luchar por las reformas en las que yo creo. Claro, uno no podía salir. Ese es el escenario de la lucha. No vas a luchar, pendejo. Y entonces me inscribo ya yo no estaba en AD, me inscribo para participar en la constituyente y ahí, hablando del pensamiento único, ¿no? De eso de las deformaciones que se le han dado al manejo del concepto unitario, ahí comenzó a asomar el hocico, las molestias de los cogollos, ¿no? A varios de los que nos postulamos para la constituyente, ya comenzaban desde algunos sectores acusarlos de sospechosos, porque le estaban haciendo el caldo gordo a la constituyente chavista, que eso no era una cosa seria, que no había que participar, bueno, que era medio sospechoso y medio oportunista, ¿no? Estarse postulando para una herramienta política que había sido propuesta por Chávez. Pero todavía eran críticas más, como yo digo, asomando el hocico, críticas aisladas, así como francotiradores de opinión, pero de mucho peso. Pero luego de que el país aprobara esa constitución, Hugo Chávez propuso lo que él llamó la relegitimación de los poderes. Ay, ese Chávez, chica. La constitución del 61 fue aprobada a mitad del periodo de Betancourt. Y a Betancourt, que además tenía en ese momento de la aprobación de la constitución, tenía el respaldo de dos líderes de la entidad, de Rafael Caldera y de Roberto Villalba, ni le pasó por la mente esa figura, bueno, como tenemos nueva constitución, vamos a relegitimar los poderes, vamos a hacer elecciones otra vez, con lo cual hubiera puesto el rodaje en cero, ¿no? Sí. Chávez no tenía esos escrúpulos. Y Chávez entonces, al aprobar la constitución del 99, ya tenía un año en el gobierno, dijo, no, como una nueva constitución, la elección vieja no vale, que es una nueva elección. Con lo cual, no solamente partía de cero, sino que conforme a la constitución que él había sido electo, él fue electo por 5 años sin reelección, y conforme a la constitución que se acababa de elegir, de lo cual se desprendía su planteamiento de la relegitimación de los poderes, entonces él podría ser electo ahora por 6 años con reelección. Diría cualquier muchacho de aquí de Timote, un avispado, pues, como para cogerle cría. Y entonces vino esa relegitimación de los poderes, no tengo duda que inspirada por estos propósitos reeleccionistas y de control del poder de Hugo Chávez. Y
Y el presidente Chávez propone su nombre, lo que es absolutamente lógico y razonable. Y se propone entonces el nombre de Francisco Arias Cárdenas. Curiosamente, propuesto por quienes buena parte de los que hoy integran la plataforma unitaria democrática y que antes integraron la mesa de la unidad democrática y que antes integraron la coordinadora democrática eran los quienes fomentaban la candidatura de Arias Cárdenas en una posición política extraña, bizarra. con el argumento de que, bueno, en fin de cuentas, era lo que procedía, unos argumentos insólitos. Y ante eso, un grupo de venezolanos que nos juntaban con mucha frecuencia, algunos de ellos ya han fallecido, va descanse Jorge Olavarría, mi entrañable amigo Freddy Muñoz, va descanse Freddy Muñoz, Jorge, Alberto Franceschi, Uruer Carías, Diego Bautista Urbaneja, Agustín Berrío, por cierto, que hoy está dirigiendo la campaña del Conde, de Benjamín, yo, bueno, un grupo de dirigentes políticos que activos en ese momento, preocupados por lo que estaba pasando, tuvimos otra posición. Yo levanté la voz de manera clara para denunciar que eso era un fingimiento, que eso no era sino un movimiento táctico de dos comandantes de la experiencia golpista del 92, una experiencia de hace tan solo 8 años, y que, bueno, esa propuesta electoral lo que buscaba era secuestrar, capturar los dos espacios, el espacio del gobierno, que garantizado por la popularidad de Hugo Chávez, que venía de ganar contundentemente, y la oposición también bajo acobijarla con el manto de otro comandante golpista, supuestamente disidente. Es decir, demasiado evidente a mis ojos aquel movimiento. En el tablero era demasiado evidente que buscaba desplazar los partidos políticos, crear un nuevo orden político en manos del militarismo. Y así lo denuncié. Y reclamé ante el país la necesidad de una candidatura civilista, no solo de oposición, como es natural en cualquier régimen democrático, que haya candidaturas partidarias de lo que hace el gobierno, y candidaturas que alerten o que se pongan en el plan de evaluador, de crítico, de equilibrio de lo que está ocurriendo, sino que en este caso, además, el componente de la candidatura era civilismo versus militarismo. Y así nació la candidatura del año 2000. Pero entonces las críticas, que eran críticas de francotiradores, críticas sueltas, críticas muy esporádicas por haber postulado a la constituyente, se convirtieron entonces en críticas más orgánicas, más integradas y más organizadas desde lo que se llamaba la unidad de la oposición. Entonces, el término unitario de la oposición en el último cuarto de siglo comienza a cocinarse y comienza a aderezarse el término unitario y el concepto unitario y el marchar unidos con la candidatura de Francisco Arias Cárdenas. Esa es una cosa curiosa e inédita que no se ha dicho. La izquierda siempre tuvo, nuestra vieja izquierda, pues no me refiero a la izquierda de hoy, pero la izquierda de los 40 años, la izquierda clásica, la izquierda que lucha contra el poder de Acción Democrática y COPEI, siempre tuvo el planteamiento de unidad de la izquierda, pero no era la unidad de la oposición, porque esa unidad de la oposición en la unidad de la izquierda no incluía a AD cuando COPEI gobernaba, ni incluía a COPEI cuando AD gobernaba. Y viceversa. Es que COPEI y AD no estaban planteando la unidad, No. pero la izquierda que planteaba la unidad, y que fue un proceso
proceso fascinante de la unidad de la izquierda. ¿Te acuerdas que llevó aquel proceso del MAS y del MIR? Y llevó a procesos interesantísimos que luego desembocan en aquel archipiélago de movimientos de izquierda que respalda a Hugo Chávez, e incluso había tenido un resultado previo cuando comenzaron cálidamente a rodear al doctor Caldera en su segunda, cuando ganó por segunda vez la presidencia, y que terminó gobernando Convergencia, el movimiento al socialismo, y algunos de los comandantes golpistas del 4 de febrero conformaron gobierno con Convergencia y el MAS. Es decir, la unidad de la izquierda tuvo unos primeros pininos muy serios en el gobierno de Caldera en 1994, y luego se manifestó de manera espléndida en el triunfo de Hugo Chávez y en el gobierno de Hugo Chávez. Pero en esencia política, en la izquierda como tal no planteaba la unidad de la oposición, planteaba la unidad de la izquierda. Es decir, era una unidad excluyendo a sectores que se consideraban desde esa perspectiva, se consideraban derechos, se consideraban conservadores, o ellos lo consideraban, digamos, que no calzaban los puntos para el proyecto de la izquierda. Pero yo me estoy refiriendo ahora a lo que se llama la unidad de la oposición, que era un término más inclusivo, y esa unidad de la oposición era manejada, ese concepto, igual por el comandante Gabriel Puerta Aponte, era manejado ese concepto igual por el movimiento al socialismo, como era gobernado ese concepto por los dirigentes de Acción Democrática o por los dirigentes de Primero Justicia. Ahora se trataba de la unidad de la oposición, distinto de la unidad de la izquierda. Entonces, esta unidad de la oposición comienza a expresarse en esos términos desde mi registro histórico en la candidatura del año 2000. Y se pretendió entonces que la candidatura de Arias Cárdenas era una candidatura unitaria. Y claro, desde esa óptica, no puedo ni siquiera, la cantidad de cosas que se dijeron de mí en ese momento, porque yo era, y de nosotros, pues, pero como yo fui la persona que estos amigos, como en ese momento, quizás mi nombre tenía más resonancia porque venía de estar de constituyente o por alguna razón, pues, no recuerdo cómo fueron en detalle nuestras decisiones, pero recuerdo que las personas que te he mencionado, Freddy Muñoz, Olavarría, Hugo Franceschi, Urneja, Berrío, yo, por alguna, se terminó escogiendo mi nombre y estábamos claros que eso era una candidatura, vamos a llamarla de alguna manera, parafraseando la de Gallegos cuando pierde por vez primera, que no había elecciones universales, sino elecciones de tercer grado. Parafraseando ese momento histórico, esta era una candidatura simbólica, pues, para dejar testimonio y dejar registro de la protesta del mundo civil, del mundo de los partidos, contra el intento, desde nuestra óptica, absolutamente inconfundible del militarismo de copar los espacios de la política, gobierno y oposición. Bueno, los ataques por supuesto, de esta naciente cara de la oposición, ahí empezó toda esta caracterización de divisionista, mil cosas, cuánto le estará pagando el gobierno para dividir y todo este tipo de cosas. Todavía. Ahí empezó. Lo que quiero es hacerle la historia clínica, hacerle el expediente a los desmanes de quienes hoy usan el concepto unitario solo para segregar y excluir, no para unificar. Y después de eso, vinieron hechos mucho más escandalosos. El paro petrolero, el carbonazo, la Plaza Altamira, la abstención. Y en esos hechos frente a los cuales yo levanté mi voz de protesta militantemente, activamente, contra el paro petrolero, contra el carbonazo, contra la Plaza Altamira, por razones distintas. Recuerdo que a la Plaza Altamira le daban calidez, le daban emoción, haciendo marchas, y como yo no solamente protestaba esos hechos por las razones que he expuesto en muchas otras ocasiones, y al
protestarlo como iba a estar yo en esas marchas. Entonces, tú sabes, se fue creando la imagen de que quien no iba a marchas era un traidor, que quien no marchaba era un divisionista, estaba vendido al gobierno. Entonces la unidad de medida de si tú eras opositor o no, era si tú marchabas o no, no importa cuál fuese el propósito. Es decir, la caricaturización, el nivel de elemental vacío que se daba el debate político era espantoso. Bueno, y luego vinieron estas cosas a las que te refieres, ¿no? Estos hechos realmente de muchísima trascendencia, la abstención, bueno, comprometernos con el llamado al voto, la convocatoria a la participación, el insistir en que el ciudadano tenía derecho a incidir en la escogencia de sus gobernantes. Bueno, todo aquello pues siguió abonando a esa campaña sucia de divisionistas, porque no nos plegaban al abstencionismo, que era la verdadera demostración de pureza opositora. Una cosa insólita, como se fue embadurnando el lenguaje político, como se fue haciendo pegajoso, como la gente se fue adhiriendo a una cantidad de repeticiones y de consignas que lucen desde todo punto de vista insostenibles, pero se hicieron populares. Y bueno, yo llegué a encontrarme, chicos, visitando gente para llamarlos a votar, con gente que me decía, bueno, pero Claudio, ¿por qué me haces esto? Tú me conoces, somos amigos de tantos años. Yo soy un hombre honesto, ¿cómo me vas a proponer tú que yo vote? Pero oye, esa afirmación, yo soy un hombre honesto, chico. ¿Cómo me propones tú que yo vaya a votar? Que también era una manera muy ruda y directa de un buen amigo de decir que uno era un sinvergüenza, ¿no? Por supuesto que el abstencionismo es un derecho. No estoy yo protestando eso. Si a mí no me gusta ningún candidato, si yo no coincido con ninguna oferta, si yo no creo en ninguno de esos programas, o si yo cuestiono el sistema electoral, pues yo tengo derecho a abstenerme. Ese es mi legítimo derecho. Eso, para mí eso no tiene ningún tipo, eso es inconmovible, para mí eso no tiene ningún tipo de objeción. Pero cuando tú embaucas un pueblo haciéndole creer que si todos se abstienen, entonces los elegidos no tendrán valor alguno y el sistema caerá, implosionará porque se deslegitimará, tú no solamente lo estás engañando, sino que es decir, lo estás embaucando políticamente, sino que lo estás desinformando. Hay sociedades en América Latina y en Europa, hay naciones que tienen pues el sistema de doble elección, el balotaje. Si tú no obtienes la mayoría, 50 más 1. 50 más 1 en algunas legislaciones, y en otras legislaciones tienen otro porcentaje, pero si tú no tienes una mayoría calificada según la legislación de esos países, tú debes ir a una segunda elección. En otras palabras, en esos países el abstenerse tiene un peso, tiene una consecuencia, porque puede ser lo que genere que tú no obtengas la votación calificada. En cambio, en Venezuela, nuestro sistema legal no es ese. En Venezuela, quien obtenga un voto más en la elección, independientemente de qué porcentaje asiste a votar, es el ciudadano que está elegido. Entonces tú en el fondo le estabas mintiendo, no solamente lo manipulabas políticamente, sino que lo manipulabas y además lo desinformabas. Le hacías creer que aquí tenía una fuerza jurídica, la abstención, que nunca la tuvo. Por cierto, yo creo en ese balotaje y lo considero positivo. Y ojalá lo pudiéramos tener, porque creo que es un elemento de integración, es un elemento que introduciría cambios muy valiosos en la discursiva política y en el comportamiento cotidiano de los partidos políticos. Porque un partido político, para decirlo de una manera ramplona, sencilla, un partido político, al saber que el partido A o que el partido B o que el partido C pueden ser potenciales aliados en la segunda vuelta, su tratamiento en la primera vuelta con ellos pues sería más cuidadoso,
sería menos pugnaz, sería menos belicoso, el lenguaje difamatorio y de descalificación, bueno, se reduciría a su mínima expresión porque tendría que cuidar a un potencial aliado para la segunda vuelta. Se presentarían desde la primera vuelta algunos temas a sabiendas que nadie a sabiendas que se estima, según los estudios de opinión, que nadie podría lograr la mayoría en la primera vuelta. Se introducen incluso propuestas y agendas electorales, no solo para atraer a la población, sino para tratar de acercarse a los posibles aliados para la segunda vuelta. Entonces siempre he considerado en una sociedad tan fracturada políticamente como la nuestra, tan propensa a la confrontación extrema, que el único paréntesis de no confrontación extrema general que tuvimos fueron esos 40 años con el doloroso momento de la guerrilla, que fortunosamente la inteligencia de los líderes guerrilleros más importantes y la inteligencia de los gobiernos de turno hicieron que esa guerrilla durara apenas 7, 8 años y que viniera un proceso de pacificación cuyas virtudes han sido muy notables, porque se sacó a Venezuela de ese hueco de la violencia que nuestro propio vecino tuvo que tardar 6 décadas en comenzar a superar. Pero bueno, esa promoción de la abstención, chicos, se convirtió, Oscar, en más que en un movimiento táctico, se convirtió casi que en un planteamiento programático. No votar se convirtió entonces en una bandera. Yo fui a votar. En una bandera, no votar. Y además era como extirpar de los momentos electorales parte de nuestra historia. ¿Cuánto costó en Venezuela? Por no hablar en otros países de América y en otros países del mundo, pero cuántas luchas costó en Venezuela, cuántos sacrificios, cuántos empeños le costó al Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática, por hablar solo de esos dos, e incorporando después a Unión Republicana Democrática y a COPEI. ¿Cuántas luchas nos costó en Venezuela el voto para la mujer? ¿Cuántas luchas nos costó en Venezuela el voto para el analfabeta, cuando según el cuarto censo de población y vivienda que hace López Contreras, el 86% de la población era analfabeta? Y el gomecismo pretendía unir piedra entre ellos. Los herederos del gomecismo pretendían, en esos 10 años de transición de López y Medina, que darle el voto al analfabeta era un acto populista, era un acto de engaño de las izquierdas, ¿no? Odiores a los norteamericanos. Ustedes cometieron un error al educar y liderar su población esclava. La misma ideología. Sí, entonces fíjate, entonces una de las cosas que más me asombra a mí en este planteamiento abstencionista no es solamente lo equivocado del planteamiento, sino cómo se descontextualiza la historia, cómo se pretende que las nuevas generaciones olviden lo que significó la conquista del voto de la mujer, del voto del joven a los 18 años, del voto del analfabeta y del voto universal, que tuvimos voto en tercer grado por tanto tiempo en Venezuela. Y además de descontextualizar eso, lo otro, que ese llamado a la abstención, y siempre lo comenté, pero no le prestaron atención, era un ataque no solo a quienes veníamos proponiendo el voto, era un ataque a los partidos políticos, los creadores, los cerebros intelectuales de la abstención, entre ellos el movimiento Súmate, que no tenían ningún tipo de trayectoria política, histórica en Venezuela, que no estaban asociados a luchas reivindicativas ni a cambios cualitativos en la historia contemporánea del país, tenían una gran desventaja con los otros partidos, incluidos los de centro derecha. Su gran desventaja es que ellos eran un partido sin historia, un movimiento sin historia. Y al proponer la abstención, estos otros partidos no se percataron de que al no ir a votar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, como ocurrió,
estaban quemando las raíces de sus organizaciones, estaban promoviendo el silencio militante, estaban secando a sus partidos. Bueno, y aquellos partidos se fueron distanciando, porque el hecho electoral, entre otras cosas, eso es un asunto que no tiene que ver solo con Venezuela, es un asunto universal. Las elecciones acercan a los partidos al pueblo. Fíjate tú que partidos originalmente de derecha, partidos originalmente de cuadros, terminaron construyendo movimientos sindicales porque al estar obligados a asistir a elecciones cada tantos años, bueno, tenían que ir sistematizando y ordenando sus vínculos con los trabajadores, con los empleados, no porque desde el punto de vista ideológico ellos fuesen custodios de los intereses de los trabajadores, sino porque era una masa electoral que había que trabajar. Entonces el hecho electoral, las elecciones per se, fueron democratizando incluso a los partidos de derecha porque los organizaron, los obligaron a organizar grandes masas que no estaban en sus planes, no estaban en su agenda prioritaria. Bueno, pero el enfrentar la abstención también significó, algo en mi caso personal, bueno, ser el centro de muchísimos ataques como colaboracionistas. Y por eso no fue solo contra mí, pero contra todo aquel que osara enfrentar el planteamiento unitario. Yo sigo hablando de la unidad, el planteamiento unitario. Bueno, y después vino esta perversión, este golpe de Estado continuado, un golpe de Estado en 5 años de la presidencia interina, que todavía no logro entender cómo un gobierno que para entonces y hasta entonces había estado al frente de muchas acciones represivas, cómo el gobierno dejó correr una violación tan flagrante a la Constitución como ese paralelismo institucional, y lo dejó correr. No tengo las evidencias ni tengo el apoyo documental, pero toda mi mente se dirige especulativamente al tamaño de las presiones que tenía que haber en la geopolítica mundial, el temor, la debilidad del gobierno para tomar una decisión pensando las consecuencias que eso podía traer por parte de aquellos que tutelaban esa presidencia provisoria, entre ellos los Estados Unidos de América. Y las dos cámaras. Yo sí me acuerdo de la... Bueno, total que desde el principio, denuncié esa presidencia interina como un atentado a la Constitución, como un subterfugio de la penetración extranjera y como la instrumentación de un golpe de Estado por unas nuevas modalidades. Pero golpe de Estado era. La Constitución establece claramente que el presidente de la Asamblea Nacional puede estar de presidente interino, sí lo establece la Constitución, puede estar por 30 días cuando haya ausencia absoluta del presidente de Venezuela. Pero la misma Constitución establece claramente que las causales de ausencia absoluta son la muerte del presidente, la enfermedad del presidente certificada por una junta médica aprobada por la Asamblea Nacional, el haber sido sentenciado firmemente por el Tribunal Supremo de Justicia del presidente de la República, la renuncia del presidente o la revocatoria del presidente. Y ninguna de esas 5 causales se había materializado. De tal manera que esto no era más que un vulgar golpe de Estado. Y además, no solamente era un golpe de Estado, sino que fue una burla a sus seguidores, porque se presentaban como custodios de la Constitución, y esa supuesta presidencia interina, que debió haber convocado elecciones a los 30 días, se prolongó por 5 años. Que, por cierto, todavía mantienen los señores de la plataforma unitaria, los custodios de ese concepto de la unidad que estoy tratando de desmenuzar, todavía mantienen el respaldo a lo que ellos llaman la Asamblea Nacional Legítima. Una cosa realmente indigna, vulgar, que recibe un financiamiento de una partida llamada Defensa de la Democracia, es decir, una ficción
un constructo solamente existente en la imagen del intervencionismo extranjero y del golpismo, bueno, recibe financiamiento oficial. ¿De quién? De quienes tienen bloqueado Venezuela. Una cosa insólita lo que está ocurriendo. Bueno, y nosotros denunciamos insistentemente esta desviación, esta perversión, y eso alimentó aún más el arsenal de denuncias de divisionistas, colaboracionistas, es decir, los que se sentían ofendidos, los representantes de la unidad, que ahora de una manera muy extraña mantienen incluso solicitudes de bloqueo económico contra Venezuela. Es decir, que aquel viejo totalitarismo soviético con el cual comenzó nuestra conversa de hoy en la mañana, que Betancourt primero y Petkov después, de maneras brillantes y valientes, estos hombres denuncian desde Venezuela. Ya había sido denunciado desde otros espacios europeos, pero desde Venezuela la primera denuncia dio origen a la fundación de un partido de campesinos, de obreros, de un partido del pueblo fuera de la égida comunista, porque los partidos populares, los partidos defensores del proletariado, los partidos defensores de los explotados en América Latina se venían fundando al calor de los planteamientos marxistas y de los planteamientos leninistas de la Unión Soviética. Es decir, el producto, el impacto histórico del marxismo-leninismo en América Latina fue extraordinario, porque al calor del marxismo-leninismo se fueron originando movimientos populares maravillosos en América Latina. Y el primer movimiento popular realmente de campesinos y obreros y educadores y empleados y de gente de abajo que se organiza en deslinde con el totalitarismo soviético por la acción de Betancourt, esa Acción Democrática, en aquel entonces el Partido Democrático Nacional, al que pertenecieron pues hombres como Pompeyo Márquez, como Jovito Villalba. Pero el impacto de Petkov es muy particular e interesante con su obra sobre Checoslovaquia, porque ya no era solamente la fundación de un partido como lo hizo Betancourt, que fue el impacto de su decisión firme ante el comunismo, sino que el impacto de Teodoro ante el comunismo es más notorio, porque no era para fundar un partido, sino para dividir al Partido Comunista, lo cual hizo. Es decir, que fue de una valentía y de un arrojo tremendo, porque se lo dividió en sus narices. En el momento en que el totalitarismo soviético era más agresivo y era más feroz, en ese momento Teodoro Petkov le pone el dedo en la llaga con esta obra maravillosa y con su conducta política, porque no fue solo la obra, denuncias literarias, denuncias filosóficas contra Stalin y contra su manera de abordar el control político abundaban en Europa. No, una maravilla. Claro, pero lo de Petkov fue más allá, porque lo de Petkov, además de ser una reflexión intelectual, era la concreción de un activista, de un dirigente político que además fundaba un partido en base a esos criterios. Es decir, de una valentía monumental, de otra densidad. Bueno, entonces esas reacciones frente a ese totalitarismo, que entonces no lo llamaban unidad, ¿no?, sino lo llamaban ortodoxia, y lo demás era revisionismo, y frente a la ortodoxia había que ser real. Pero ahora, mutatis mutandis, el nuevo término unidad no es para expresar convergencia, entendimiento, asociación con arreglo a fines programáticos, con propósitos, como antes consideré, sino que ahora era simplemente una vulgar administración del control, una vulgar administración de la nomenclatura para mantener todo bajo su égida. Bueno, y así se ha ido prostituyendo, pervirtiendo el concepto de unidad, y que además rinde unos excelentes resultados, porque como hay al frente un adversario tan agresivo, un adversario que abusa del poder, un adversario que además su gestión gubernamental es pobre y precaria y ha empobrecido al país, entonces ellos han logrado plantear como
como la única salida, bueno, es el lenguaje justamente de los extremos. La única salida, la salida verdadera, somos nosotros en nuestro lenguaje. Y todo el que no pertenezca a esa unidad, entre comillas, no solamente es un hereje y un divisionista, sino que además es un tipo vacío, porque la única manera real de enfrentarlo es con la unidad de todos. Claro, la unidad de todos significa, que ha significado desde el punto de vista, poniéndole nombre y apellido en los últimos lustros de Venezuela. La unidad de todos es que usted tiene que estar con lo que diga Leopoldo López, o con lo que diga Guaidó, o con lo que diga María Corina. O sea, a ese tamaño se ha reducido, de esa forma se han cogido conceptos tan nobles como el concepto de la unidad. La unidad soy yo. Nada, Luisito. La unidad soy yo. L'estat c'est moi. Entonces,